Sí se ve, doctor. Ok. En esta diapositiva queríamos ver las diferencias que se pueden encontrar entre el MEN2A y el MEN2B, ¿no? En que, si bien el carcinoma medular de tiroides es la manifestación más frecuente, acompañado en casi el 50% de los feocromocitomas, la diferencia entre el 2A y el 2B es, primero, que en el 2A existe hiperparatiroidismo, en el 2B no está reportado habitualmente, y en el 2B se acompaña de neuromas de mucosas y hábito marfanoide, que les decía que es esto de la cara larga, los dedos de las manos largos, hiperflexibilidad, que es el hábito marfanoide, que es el tejido, en alteración del tejido conectivo. Entonces, en esta diapositiva se puede observar como unos nódulos subcutáneos a nivel de los labios y de la lengua, son los neuromas que acompañan al hábito marfanoide, la facies marfanoide, en los pacientes que tienen una neoplasia endocrina múltiple 2B. Y estas eran las indicaciones del estudio del protoncogen red, ¿no? O sea, qué personas deberían hacerse un descarte para ver si tienen este protoncogen red. Tenemos a los pacientes que son diagnosticados de un carcinoma medular de tiroides, ¿no?, de manera esporádica. También se debe pedir estudio de este protoncogen a aquellos miembros de las familias en los que ya hay más de un familiar que tenga un carcinoma medular de tiroides, es decir, existe un carcinoma medular de tiroides familiar. Los miembros que no están afectados todavía pueden hacerse el descarte, evaluando la presencia del protoncogen red en sangre periférica. Asimismo, un paciente que es diagnosticado de feocromocitoma por la asociación con neoplasia endocrina múltiple deberían ser evaluados para descarte de la presencia de protoncogen red. Y los niños con enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad de Hirschsprung que tiene que ver con una alteración en la presencia de los ganglios mioentéricos en el intestino distal, que muchas veces condicionan alteraciones en la motilidad del intestino y en casos severos a ganglionosis con dilataciones, megacolon con megacolon. También deberían ser evaluados para descartar la presencia del protoncogen red, ya que se asocia con la presencia de esta enfermedad de Hirschsprung. Y como tercera parte de esta miscelánea, vamos a hablar de las hiperplasias suprarrenales congénitas. La hiperplasia suprarrenal congénita viene a ser una alteración que va a conllevar un déficit en la síntesis de esteroides suprarrenales. Por eso se llama déficit de la esteroidogénesis suprarrenal. Y va a tener van a haber diferentes tipos de hiperplasias suprarrenales congénitas dependiendo de cuál sea la enzima que esté alterada en toda la cascada de la síntesis de los esteroides suprarrenales. Esta hiperplasia suprarrenal congénita viene a ser la primera causa de los genitales ambiguos en el recién nacido. Los genitales ambiguos se denomina genitales ambiguos a aquellos genitales externos que no son tan fácilmente determinantes del sexo del bebé, del recién nacido. Entonces, pueden parecer genitales de varón cuando el bebé es una mujer, o al revés. Y la causa más frecuente de deficiencia, de hiperplasia suprarrenal congénita es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es una enzima que se encuentra que es la enzima principal en la cascada de la síntesis de los andrógenos, de los mineralocorticoides suprarrenales. Esta es la secuencia, la cascada que le digo yo de la esteroidogénesis suprarrenal. Se inicia con el colesterol y según, ¿no?, las
las reacciones enzimáticas, va a pasar a pregnenolona, progesterona, etc. En la columna de la izquierda, pueden ver, es la secuencia de la síntesis de los mineralocorticoides, ¿no?, que termina en la síntesis de aldosterona. En la segunda columna, que estoy señalando actualmente con el puntero, está la síntesis de los glucocorticoides, ¿no?, cortisol, etcétera, que comparten algunas enzimas, por ejemplo la 11-beta hidroxilasa, ¿no?, es compartida tanto en la vía de la síntesis de mineralocorticoides como de glucocorticoides, ¿no? La 21-hidroxilasa también sirve para catalizar ambas vías. Entonces, alguna deficiencia enzimática producida por una alteración genética en una de esas enzimas va a conllevar que se acumule el predecesor. Por ejemplo, en esta vía de la izquierda, si la 11-beta hidroxilasa se altera, ya no hay no hay una transformación del deoxicortisol ni la deoxicorticosterona hacia los metabolitos, ¿no?, el siguiente producto. Entonces se acumula y terminan desviándose hacia la vía de la síntesis de esteroides sexuales. Por decir algún ejemplo. Entonces, como les mencionaba la vez pasada en la clase, como si fuera esta la vía de evitamiento, como se obstruye la vía de evitamiento, los vehículos van a tratar de dirigirse por vías alternas. Igual, cuando se obstruye el paso en una de estas reacciones enzimáticas, se acumulan los sustratos y se redirigen hacia unas vías que sí se pueden, ¿no?, que sí están libres, que sí se pueden metabolizar, llevando entonces a la formación de esteroides sexuales. Por ejemplo, esta es una fotografía de genitales ambiguos. En este caso hay hipertrofia de clítoris, que, ¿no?, son genitales de una mujercita, pero que por el incremento de los andrógenos, el clítoris es mucho más grande, es una clitoromegalia, puede existir fusión del labio, ¿no?, escrotal, y puede haber venización de la uretra. Entonces parecer a simple vista o de lejos puede ser genitales masculinos cuando realmente son femeninos. También puede verse, por ejemplo, los labios más crecidos, parecer bolsas, ¿no?, pueden parecer bolsas escrotales, obviamente los labios mayores que están aumentados de tamaño. Entonces, esos son genitales ambiguos, que es decir que aparentan otro sexo debido a estas alteraciones enzimáticas. Como hay múltiples enzimas que intervienen en la esteroidogénesis suprarrenal, también van a haber múltiples consecuencias, ya sea si el bebé genéticamente es varón o es mujer. Entonces pueden haber acá alteraciones con el transporte del colesterol, con la 3-beta hidroxiesteroide desogenasa, con la 17-alfa hidroxilasa, etc. Entonces van a haber diferentes patologías. Sin embargo, las más frecuentes y más que siempre hacemos hincapié en recordar son estas tres, ¿no?, las alteraciones que se generan por deficiencia de la 21-hidroxilasa, por la deficiencia de 11-beta hidroxilasa y la deficiencia de 17-hidroxilasa. Y para ello, nosotros hacemos una regla mnemotécnica que voy a mencionar a continuación. Hay una regla mnemotécnica para estos tres tipos, solamente aplicando para esos tres tipos de patologías, que nos vamos a fijar en el número de la enzima, ya sea 21, 11 o 17, ¿no? Son 2 dígitos. Entonces, la regla mnemotécnica que vamos a utilizar es atribuirle al primer dígito
de la enzima, el efecto mineralocorticoide, y el segundo dígito va a ser respecto a la consecuencia en los andrógenos suprarrenales. Si el dígito es 1, entonces para recordarlo más fácilmente nos va a traducir que es un incremento. Si el dígito es 7, va a ser una disminución. Y si el dígito es 2, entonces va a haber doble posibilidad. En este caso he puesto como ejemplo el déficit de la 11 beta hidroxilasa. Entonces el primer dígito es 1. Eso significa que hay un incremento en efecto mineralocorticoide. Y el segundo dígito es 1 también, entonces significa que hay un incremento en los andrógenos suprarrenales. ¿No? Entonces, ¿cuál es el déficit de la 11 beta hidroxilasa? Como pueden ver en este cuadro de las cascadas enzimáticas, la 11 beta se encuentra aquí. Cataliza la transformación de la deoxicorticosterona hacia corticosterona y cataliza el paso de 11-deoxicortisol a cortisol. Al alterarse esta 11-beta hidroxilasa, lo que hace es se acumula la DOCA y se acumula el 11-deoxicortisol, como pueden ver abajo. Pero esta DOCA tiene ya de por sí es un mineralocorticoide con alta potencia. Es por eso que esta DOCA conlleva a la reabsorción de sodio y a la pérdida de potasio urinario. Entonces, como este tiene efecto mineralocorticoide, va a generar un incremento en la presión arterial. Es por eso que aquellos pacientitos afectados de déficit de 11-beta hidroxilasa, por el efecto mineralocorticoide de la DOCA que se acumula, van a caracterizarse por tener hipertensión arterial, hipocalemia y por acumulación de estas sustancias se desvían hacia la cascada de síntesis de andrógenos. Entonces va a haber incremento en la DOCA, acumulación de estos sustratos y desviación hacia la formación de andrógenos. Es por eso, con la regla mnemotécnica, rápidamente sacamos que es aumento de mineralocorticoide y aumento de andrógenos. Sin embargo, este cuadro de la cascada esteroidogénica nos sirve también para poder entender la fisiopatología. En el caso del déficit de 17-hidroxilasa, que se encuentra a este nivel, esta 17-hidroxilasa va a catalizar el paso de pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona y también el paso de progesterona hacia 17-hidroxiprogesterona. Si esta enzima está fallada, prácticamente toda la cascada enzimática va a permanecer para el lado de los mineralocorticoides. Es por eso que conlleva a tener hipertensión arterial con hipocalemia y como no hay síntesis de esteroides y está disminuida la síntesis de esteroides adrenales. Si el bebé es de sexo masculino, pues no va a tener una masculinización adecuada de sus genitales externos, más bien los genitales externos van a tener apariencia femenina. Con la regla mnemotécnica podemos sacarlo. Si es 17-hidroxilasa, entonces el primer dígito, que es 1, nos dice que es aumento de efecto mineralocorticoide, y el número 7, que es el segundo, será disminución de los andrógenos suprarrenales. Entonces tiene aumento de mineralocorticoide con deficiencia de andrógenos. Eso es lo que se va a encontrar cuando hay una deficiencia de 17-hidroxilasa.
La patología más frecuente de insuficiencia suprarrenal, perdón, de hiperplasia suprarrenal congénita es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Esta patología va a provocar, ¿no?, como consecuencia de esta alteración enzimática a este nivel, dos cosas. Primero, que el primer dígito es 2, entonces va a existir doble posibilidad en cuanto al efecto mineralocorticoide. Y el segundo dígito es 1, lo que indica que va a estar elevado la cantidad de andrógenos suprarrenales. ¿Por qué? Porque justamente esta enzima, al estar bloqueando la conversión a DOCA y a 11-deoxicortisol, va a generar que se acumule la 16-hidroxiprogesterona y se desvíe la cascada hacia la formación de andrógenos. En el caso de que los mineralocorticoides estén disminuidos, como es en el caso de las presentaciones clásicas de esta patología, entonces cuando hay disminución marcada de mineralocorticoides, va a existir una deshidratación en el bebé en los primeros días de vida. Se deshidrata el paciente, no hay retención adecuada de sodio, tienen hiponatremia, hacen hipercalemia y hacen acidosis metabólica. Esa presentación clásica de la deficiencia de 21-hidroxilasa es lo que se llama también la modalidad perdedora de sal. Y al existir el incremento de los andrógenos, si el bebé es de sexo masculino, no va a haber mayor manifestación, ¿no?, ectoscópica en los primeros años. Generalmente pasa desapercibido, pero si el feto es femenino, sí va a conllevar por exceso de andrógenos a virilización de los genitales externos. Esa es la consecuencia del incremento de los andrógenos. Y en el caso de los pacientes que tienen una deficiencia de 21-hidroxilasa, que no es la clásica, sino que es parcial, muchas veces pueden estar en los primeros años normales, recién en la etapa de la adolescencia o de la adultez temprana, presentan manifestaciones de hiperandrogenismo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si no se trata esta deficiencia de 21-hidroxilasa en las mujercitas, o sea, cuando no hacen una crisis inicial al momento de nacer, o sea, que no es una característica, una versión clásica, ¿no? Las mujeres pueden crecer rápido en el primer año de vida, van presentando virilización progresiva y también un cierre temprano de los cartílagos de crecimiento, los epífisis, y por lo tanto presentan talla baja. En el caso de los varones, el crecimiento es acelerado, ¿no? Los genitales externos se ven más maduros a la edad, también presentan caracteres sexuales secundarios más tempranamente y pueden tener pubertad precoz. Entonces, ¿cuál es lo que se acumula principalmente en el caso de las deficiencias de 21-hidroxilasa? Se acumula 17-hidroxiprogesterona. Y la manera de diagnosticarla es inyectando ACTH y ver cómo se eleva el nivel de 17-hidroxiprogesterona. Generalmente por bloqueo de la enzima se va a acumular mucho más. Como mencionaba, cuando la presentación es no clásica, puede pasar desapercibida en los primeros años y en la adultez temprana o en la adolescencia manifestarse, en el caso de las mujercitas, como hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, producción de vello, alteraciones menstruales, muchas veces tiene que hacerse diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento en estos casos es, ya que hay falta de mineralocorticoide, glucocorticoide, es
administrar esto, ¿no? Entonces, los pacientes pueden tomar prednisona o hidrocortisona, y cuando hay deficiencia severa o marcada de mineralocorticoides se puede añadir fludrohidrocortisona o tratamiento de reemplazo. De esta manera ya se inhibe la secreción de ACTH, que es la que va a estimular, ¿no?, en la corteza suprarrenal toda esta cascada enzimática. Entonces, dándole una dosis de mineralocorticoide, sí, y de glucocorticoide se inhibe la secreción de ACTH. De esta manera se evita la hiperestimulación de la suprarrenal. Gracias. Tenía inconvenientes hoy día, pero espero que haya quedado claro. Esas patologías son poco frecuentes, pero son llamativas por el hecho de que pueden asociarse junto con otras más. ¿No tienen alguna pregunta? Doc, buenas tardes. Buenos días Sí, todavía. sí, dale. Aún no me ha quedado claro el hecho cuando estamos hablando de tiroiditis autoinmune, por ejemplo, o adrenitis autoinmune. En ese caso, la explicación es una enfermedad autoinmune propiamente que causa una inflamación. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Según lo que yo pienso, eh, dentro de las tiroiditis autoinmunes, por ejemplo, debería estar el hipotiroidismo autoinmune y el hipertiroidismo, por ejemplo, el Graves. ¿Es así? ¿Es correcto verlo así? Ya, lo que sucede es que existe, puede estar confundiendo algunas cosas. Enfermedad tiroidea autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune lo único que te indica es que hay anticuerpos antitiroideos presentes, ¿no? Esos anticuerpos antitiroideos, la mayoría son anti-TPO, puede haber antitiroglobulina, puede haber antireceptor TSH, puede haber anti-simporte de sodio-yodo, ¿no? O sea, la presencia de anticuerpos antitiroideos indica enfermedad tiroidea autoinmune. Es pura. La enfermedad tiroidea autoinmune, si es provocada por los anticuerpos que estimulan la TSH, eso va a provocar una enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves va a haber hiperfuncionamiento de la tiroides. Cuando hay anticuerpos anti-TPO, principalmente, también acompañado muchas veces de antitiroglobulina, y la tiroides funciona menos, es hipotiroidismo. Pero cuando hay inflamación a nivel de la tiroides con proliferación de linfocitos que producen destrucción de los folículos tiroideos, entonces en ese caso ya se menciona el término tiroiditis, ¿no? Tiroiditis no necesariamente, o sea, el hecho de tener hipotiroidismo autoinmune no significa que ha habido necesariamente destrucción marcada o notoria, ¿no?, de los folículos. Puede haber sido gradual. En, Eh, en ese, en ese caso, doctor, entonces estaríamos pensando de que la enfermedad autoinmune ataca al tejido más que la funcionabilidad de la glándula, ¿no? claro, lo que pasa es que bueno, en el caso de los hipertiroideos, sí hay un hiperfuncionamiento. En el caso de los hipotiroideos, la disminución de la función tiroidea no se debe directamente porque el anticuerpo está bloqueado, sino porque existe destrucción de folículos, y posterior a esta destrucción de folículos y liberación de la hormona que está guardada, viene una etapa de cicatrización, de fibrosis de la glándula. Entonces la glándula va fibrosando y la parte funcional de la tiroides ya cada vez es menor. Entonces, como consecuencia de estas tiroiditis, puede, dependiendo del grado de destrucción de la glándula, puede quedar hipotiroideo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tiroides de Hashimoto, que es que es crónica, la destrucción es gradual. Cuando hay destrucción de la glándula, cuando hay destrucción de los folículos, se libera la hormona tiroidea que está guardada y puede haber unos síntomas de tirotoxicosis iniciales, pero como es poco a poco, muchas veces pasan desapercibidos. Y después ya viene la cicatrización progresiva, y a largo plazo ya puede haber disminución de la síntesis de hormonas tiroideas y estar hipotiroideo, la glándula se vuelve más pequeña, se vuelve más fibrótica y se palpa más dura. Cuando es una tiroiditis
más rápida, por ejemplo, en el caso de las tiroides subagudas o agudas, que ya no son autoinmunes, esas tiroiditis subagudas y agudas sí producen destrucción rápida de los folículos, liberación brusca de la hormona que está guardada, y es por eso que tienen una fase tirotóxica muy notoria, muchas veces acompañado de dolor de la glándula a la palpación. Entonces el paciente puede quejarse de tener mucho calor, palpitaciones, nerviosismo, unos días o semanas inclusive, y luego de esto ya pasa a una etapa en la que ya hay recuperación y cicatrización de los folículos afectados, pero si es que no ha habido una destrucción marcada, el paciente puede quedar normal. Si es que la destrucción ha sido muy notoria, entonces el paciente, conforme pasan las semanas, puede pasar a estar hipotiroideo. Entonces, el efecto de las tiroiditis, en las tiroides sí hay inflamación, hay, dependiendo de la causa, puede haber, en las biopsias de las tiroides se puede haber infiltrado linfocitario, o en las agudas, por ejemplo, puede haberse problemas nucleares, inclusive en algunos casos hasta pus. No sé si ya se quedó claro. Sí, chévere, Doc. El mismo enfoque sería para las adrenitis, ¿verdad? Para las adrenalitis autoinmunes, sí hay infiltrado linfocitario, sobre todo en la corteza, donde está la 21-hidroxilasa, que es la enzima que es el principal antígeno que desencadena la reacción inmune. Entonces sí, hay infiltrado linfocitario y conforme pasa el tiempo, la función va disminuyendo y se va atrofiando. Entonces se puede ir viendo en las tomografías la corteza suprarrenal que está más delgada. Así pasa. Muchas gracias, Doc. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no es. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Siempre que tenga un paciente con una enfermedad autoinmune, recordar buscar algún indicio que oriente a que tenga alguna otra y preguntar también si en la familia existe algún otro miembro que esté, ¿no?, sufriendo de alguna otra patología. A veces no es la misma, puede encontrarse alteraciones autoinmunes en diferentes órganos y sistemas, pero a veces el familiar tiene artritis reumatoide o tiene lupus, que ya nos está indicando alguna predisposición autoinmune familiar, ¿no? Y ya con eso puede proceder a buscar. En las patologías endocrinas autoinmunes más frecuentes tenemos las